queridos amigos de Tierra Fértil, ¿cómo están? Yo soy la tía Jocelyn y hoy día estamos en la clase número 34 de Génesis 37, en donde revisaremos que José es vendido por sus hermanos. Vamos a continuar, mis queridos amigos, con la clase de Tierra Fértil, que sin duda tiene muchas sorpresas. Sean todos bienvenidos a esta nueva clase, ¿cierto?, de Tierra Fértil, en donde aprender de Jesús nunca fue tan fácil y divertido. Vamos a ver, ¿cierto?, definiciones claves, vamos a ver también algunas alabanzas y también saluditos. Y no se pueden perder también porque vamos a revisar la entrevista, ¿cierto?, a uno de nuestros misioneros en Bolivia. Vamos a ver, ¿cierto?, la definición de sueños. El significado bíblico de sueños son revelaciones o predicciones que el ser humano experimenta mientras duerme. Existen sueños naturales y sobrenaturales. Los naturales son los que experimentamos cuando sentimos algún tipo de emoción como preocupación, ansiedad o hambre, ¿cierto? Y por ejemplo, que soñamos comiendo, y los sobrenaturales son los que transmiten un mensaje o una vivencia, como lo vamos a revisar en la clase de hoy. Vamos a continuar, mis queridos amigos. Génesis 37, pueden buscar en su Biblia Génesis 37. José es vendido por sus hermanos. Vamos a contar este relato para que ustedes entiendan. Ahora Jacob y su familia vivieron en la tierra de Canaán, en donde su padre Isaac había vivido. Sus dos hijos más jóvenes eran Benjamín y José. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Aquí vemos, ¿cierto?, una foto, una imagen, ¿cierto?, para que nos hagamos una idea de lo que estamos relatando. Vamos a continuar, mis queridos amigos. Por ahora José era un hombre joven, tenía 17 años de edad. Él cuidaba de los rebaños con algunos de sus hermanos, ¿ya? Dice, ¿cierto?, que esta historia era de la familia de Jacob. José, siendo de la edad de 17 años, apacentaba ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Aquí dice que ahora Jacob, cuyo nombre había sido cambiado a Israel, amaba a José más que todos sus otros hijos, y aquí vemos, ¿cierto?, la túnica de colores hermosa que le hizo, ¿cierto?, para José. Vamos a continuar, mis queridos amigos. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y la aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Claro, aquí vemos, ¿cierto?, que a José cada vez más sus hermanos, con lo que les contaba, lo que soñaba, ¿cierto?, su relación personal con Dios crecía, y ellos más odio, ¿cierto?, le tenían al contar estas cosas, ¿cierto? Pensaban que era vanidad, pero no le creían. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban a mí, ¿ya? Y lo contó a su padre y sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto, ¿ya? Entonces vemos, ¿cierto?, que ellos no entendían, ¿cierto?, la relación que José tenía con Dios, y pensaban siempre que todo giraba en torno a José, ¿ya? Vamos a continuar. Escuchen este sueño, les dijo.
Resulta que escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gravillas de grano. De repente mi gravilla se levantó y las gravillas de ustedes se juntaban alrededor de la mía y se inclinaron a ella. Y sus hermanos respondieron: ¿así que crees que será nuestro rey y te inclinarás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más, ¿cierto? Y estamos viendo, ¿cierto?, una imagen de cuando él soñaba y les relataba estos dos sueños. Poco tiempo más tarde, José tuvo otro sueño de nuevo. Se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuvo otro sueño, les dijo. El sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban a mí. Y vemos, ¿cierto?, cómo se lo contaba a su padre, que era lo que yo les relataba, ¿cierto? Pero, claro, aquí vemos también que, como yo les decía, el padre dudaba y pensaba que todo giraba en torno a José. Sin embargo, los hermanos de José tenían celos de él. Pero su padre estaba intrigado, ¿cierto?, sobre los sueños y él meditaba. Poco tiempo después, los hermanos de José fueron hasta Siquem para apacentar los rebaños de su padre. Cuando ya llevaban un buen tiempo allí, Jacob le dijo a José: tus hermanos están en Siquem apacentando ovejas. Prepárate porque te enviaré a verlos. Estoy listo para ir, respondió José. ¿Cómo están tus hermanos y los rebaños?, dijo Jacob. Vuelve aquí y tráeme noticias de ellos. Así que Jacob despidió a José y él viajó hasta Siquem desde su casa en el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquem, un hombre de la zona lo encontró dando vueltas por el campo. Le preguntó: ¿qué buscas? Busco a mis hermanos, contestó José. ¿Sabe usted dónde están apacentando sus rebaños? Él le dijo: sí, le dijo el hombre, se han ido de aquí, pero les oí decir: vayamos a Dotán. Aquí vemos, ¿cierto?, un mapa en donde vemos, ¿cierto?, las distancias que no eran menores, ¿cierto?, desde Betel, Hebrón, Dotán, ¿cierto?, que tuvo que recorrer para ver a sus hermanos. Sí, le dijo el hombre, se han ido de aquí, pero vayamos a Dotán. Entonces José siguió a sus hermanos hasta Dotán y allí los encontró. Pero cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Entonces José siguió a sus hermanos hasta Dotán y allí los encontró. Pero cuando los hermanos de José vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de estas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre: un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Vamos a ver. Pero cuando Rubén oyó el plan, ¿cierto?, trató de salvar a José. No lo matemos, dijo. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslo a la cisterna vacía aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. Ya esa era su intención. Entonces cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta y después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía y no tenía nada de agua adentro. Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes israelitas que transportaban gomas de resina, bálsamos y resinas aromáticas desde Galad hasta Egipto. Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a los mercaderes israelitas. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando se acercaron los israelitas, que eran mercaderes medianitas, los hermanos de José sacaron la cisterna y lo vendieron por 20 monedas de plata. Y los mercaderes lo llevaron a Egipto. ¿No les parece conocida ya esta historia, mis amigos? Después dice: tiempo después Rubén regresó para sacar a José de la cisterna cuando descubrió que José no estaba allí. Se rasgó la ropa en señal de lamento. Luego regresó donde estaban sus hermanos y dijo lamentándose:
el muchacho desapareció, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces los hermanos mataron un cabrito y mojaron la túnica de José con la sangre. Luego enviaron la hermosa túnica a su padre con el siguiente mensaje: mira lo que encontramos, esta túnica no es la de tu hijo. Aquí vemos, cierto, que le están mostrando la túnica y su padre reconoció de inmediato. Le dijo: sí, es la túnica de mi hijo, seguro un animal salvaje se lo comió. Sin duda despedazó a José. Miren qué triste, ¿cierto?, para un padre descubrir esto. Mientras tanto, los mercaderes, los medianitas, llegaron a Egipto y allí vendieron a José a Potifar, quien era oficial del faraón, rey de Egipto. Potifar era el capitán de la guardia del palacio. Se miran todo el recorrido que tuvo que hacer, ¿ya? ¿Qué podemos aprender de esta enseñanza, ¿cierto?, bíblica? Bueno, vemos, mis queridos hermanos, que la envidia existe incluso entre hermanos. Por eso es importante cultivar cada día nuestra relación con Dios, porque aunque lo quieran o no, Dios se llevará toda la gloria sobre nosotros si hacemos su voluntad y brillaremos, ¿cierto?, como José. La incredulidad es muy común, ¿cierto?, en las cosas naturales, también en los sueños, en las revelaciones. Entonces también tenemos que tener cuidado a quién se lo decimos. Pero muchas veces, aunque podamos decírselo a personas que pueden ser de nuestra sangre o personas que nosotros también queremos, no necesariamente lo tienen que creer, ¿ya? Y eso es algo muy delicado porque son cosas que ya dejan de ser de este mundo. Las revelaciones son algo, cierto, que Dios muestra a sus hijos, pero no a todos, y también no todos lo creen, ¿ya? Las personas pueden llegar también a ser muy dañinas cuando no tienen a Dios en su corazón, ¿ya? Pueden llegar, ustedes vieron, a planear cómo hacerle daño al otro, pero también encontramos esa pequeña, cierto, luz y compasión, como es el caso de Rubén. Pero ya a veces demasiado tarde, ¿cierto?, para poder hacer las cosas, pero sí existe siempre esa persona que se lamenta por algo, pero al final no hace nada, cosa que también no está bien. Muchas veces, ¿cierto?, nos van a quitar nuestra túnica de colores, nuestros sueños, mucho más, incluso querrán hacer un plan para que fracases, te disgustes, ¿cierto? Pero ten tranquilidad, ¿cierto? Dios está en control siempre y no debemos temer, porque Él nos libra de todo mal y es justo. Esto es algo muy difícil, ¿cierto?, de aplicar, pero no entendemos, ¿cierto?, cuando pasan estos acontecimientos quizás en nuestra vida, ¿cierto?, de envidia, frustración. Vemos que las mismas personas que tenemos rodeándonos no nos ayudan, ¿cierto? Tenemos que decidir si vamos al éxito, al fracaso, ¿cierto? Y Dios tampoco pensamos, ¿cierto?, que se encuentra en medio de nosotros, pero Dios está en control. Y debemos, ¿cierto?, creer que Dios va a hacer algo en nuestras vidas, y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Así es que, mientras vamos a alabar al Señor, así que quédate en tierra fértil para alabar al Señor junto con nosotros. Y también, ¿cierto?, no te pierdas después la entrevista para uno de nuestros misioneros que fueron a Bolivia, así que va a estar muy interesante. Vamos a alabar al Señor. El Señor le reveló muchos sueños a José, veía la luna y estrellas postradas ante él. Su padre le regaló una túnica genial, era de muchos colores, lo hacían especial. El soñador José, un joven fiel, el Señor siempre estaba con él, le mostraba lo que iba a hacer y no había nada que
soñador José, un joven fiel, el Señor siempre estaba con él, le mostraba lo que iba a hacer y no había nada de Dios sanó, a su familia perdonó y lograron convertirse en una gran nación. El soñador José, un joven fiel, el Señor siempre estaba con él, le mostraba lo que iba a hacer y no había nada de Queridos amigos, espero que les haya encantado la alabanza. Ahora vamos a dar gracias a Dios por tu vida, mi querido amigo o amiga. Que Dios te proteja siempre, te cuide, a tu familia, ¿cierto? En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, puedes seguirnos, ¿cierto? En nuestras redes sociales, ¿cierto? En Facebook, en Instagram. Ya es muy fácil, mis queridos amigos, que nos puedan seguir, ¿cierto? En el canal de Tierra Fértil. Y vamos a ver, mis queridos amigos, también la entrevista, ¿cierto?, a uno de nuestros misioneros. En este caso vamos a ver la entrevista, ¿cierto?, de nuestra pastora Jessica González, en donde vamos a resolver las siguientes preguntas. Vamos a verlo. Vamos a ver, ¿cierto?, a nuestra pastora Jessica, una de nuestras misioneras, responder esta interesante entrevista en el canal de Tierra Fértil. Vamos a ver. Cuéntanos, ¿por qué decidiste hacer misiones? Decidí hacer misiones después de muchos años de haber recibido ese llamado. El Señor me preparó por mucho tiempo y hace algunos meses atrás sentí la voz del Señor que me ordenaba a ir a Bolivia a hacer un trabajo con niños. Y decidí ser obediente a la voz de Dios. La pregunta número 2. Algo que nunca olvidarás de esa misión en Bolivia. Sin duda, algo que no olvidaré de las misiones a Bolivia, primero es ver cómo Dios provee de manera abundante. Y segundo, los niños se acercaban a nosotros y nos decían: no nos olviden. No se olviden de nosotros. Y eso es como algo que impactó mi vida. Pregunta número 3. ¿Recomendarías hacer misiones? ¿Y cómo ves que te ayudó en tu vida? Sí, totalmente recomendable hacer misiones. Creo que es una labor que cada cristiano al menos una vez en su vida debería realizar. Y como afectó a mi vida, siento que ahora soy mucho más agradecida de las cosas que Dios me ha dado. He aprendido a agradecer hasta las cosas más simples de la vida. Pregunta número 4. ¿Qué le dirías a todas las personas, niños de Bolivia que visitaste? A todos esos niños siempre los llevo en mis corazones, los conocí, los llevo en mis oraciones y que nunca me voy a olvidar de ellos. Y si Dios quiere, algún día volveré para poder ser un apoyo en sus vidas y mostrar el amor de Dios. Pregunta número 6. Cuéntanos en resumen sobre el trabajo realizado en Bolivia. Principalmente el trabajo que se realizó en Bolivia fue con los niños a través de juegos, de canciones, poderle compartir con ellos y mostrar el amor de Dios
y en especial que tiene para con los niños, la relación de Jesús con los niños, y poder a través de eso contarles el plan de salvación. Pregunta número 7. ¿Qué fue lo que más te extrañaste de Chile cuando estabas en Bolivia? Bueno, cuando estábamos sumergidos en el trabajo de misiones, no había tiempo para echar nada de menos. Pero sin duda que en los momentos ya que estábamos tranquilos por las noches o nos estábamos sirviendo algo, se extraña mucho a la familia. Así que eso, yo creo que otras cosas son secundarias. Y la última pregunta, ¿dónde te gustaría que Dios te llevara a la próxima misión? Con referente a dónde me gustaría a mí que Dios me enviara misiones, cualquier lugar del mundo que Dios necesite usarme, ser un aporte y donde Dios quiera enviarme. Estoy dispuesta a hacer la voluntad de Dios y ir a misión.